profe, igual y a lo mejor no muchos van a entrar porque en la clase del día de hoy no puso la sesión porque como es recurrente nos podemos meter desde la anterior, pero no todos se están dando cuenta, entonces no sé si pueda avisar o algo. ¿No puedes echarles un mensaje? Es que no los tengo, entonces, o sea, no sé quiénes son, pues, entonces no puedo. Pero la otra clase sí pudieron. Sí, pero es que, o sea, lo que pasa es que la reunión sigue como si fuera la de la clase pasada y no la de esta clase, entonces no sé si vayan a confundirse por eso. En el cuatrimestre pasado estábamos trabajando así, ¿sí te acuerdas? Sí, Y funcionó. O sea, la misma, la misma. Si Bueno, quiero para... ahorita mando mensajes los que tenga ahí. Pues ya que ¿Mandé? si quiero ahorita le mando mensajes los que tenga ahí, ya que se lo vayan pasando ellos. Los que Como puedan. que no se entendió. A ver, Que le voy a mandar mensaje a un compañero que tengo y ya que él lo vaya a ah, pasar. excelente. Y que va a ser la misma para siempre. Ah, que va a ser la misma función. Entonces, ahí sí me haces el grandísimo favor. ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, vamos, decíamos que íbamos a retomar el tema. A ver, pero antes, Michelle, esa misma es como la anterior, ¿no? Que con eso entraban con esos datos en la clase anterior. ¿Sí, Michelle? sí, profe, o sea, es que nosotros sí lo manejamos así, pero no sé si usted haya tenido clases con a lo mejor compañeros que tenemos en el cuatrimestre pasado, entonces no sé si vayan como a confundirse o algo así. Ajá. ¿Y qué sugerencia nos, Ajá. qué sugerencia nos das? ¿Qué les diga? Pues a lo mejor poner como un anuncio o algo así en la clase donde diga que la sesión siempre va a ser la misma y que se entra con el mismo link. Ah, ya. O no sé, avisar algo así porque yo incluso no me di cuenta en un inicio y creí que no había puesto clase y dije, oh, ¿qué está pasando? A lo mejor no puso sesión. Y ya luego dije, a lo mejor es recurrente y me metí al link pasado y pues me di cuenta que sí. Pero, por ejemplo, Lupita no se dio cuenta tampoco y me estaba diciendo que si no, no había link o algo así. Entonces, para avisar de alguna manera. Sí, Oh, profe, es que ya ve que, por ejemplo, en inglés siempre nos ponía el link, o sea, de la misma sesión que era recurrente, pero como quien dice, copiaba pues todo el pedacito que ponía para la reunión y la volvía a poner en la siguiente clase. Entonces, no sé si, igual como dice Mar, por ejemplo, yo me confundí, yo pensé que no iba a poner clase, pero ya cuando me dijo que era recurrente, ya obviamente pues me metí al del link de la clase pasada. ok. Para que ahí me ayuden a vociferar. Mario, ¿tuviste problemas para entrar? Sí. ¿Por qué? Porque no te escucho. Estaba esperando que pusiera otro enlace. Y no Pero fue hasta ya, que Fer me avisó. Ajá. bueno, entonces si tienes ahí amigos y conocidos, entre todos, platíquennos. ¿De acuerdo? Que me acuerde, no. No, dije de acuerdo. Muy bien, ya están entrando con la ayuda de ustedes. Estábamos viendo los inicios de la música. Dijimos que la primera manifestación fue la observación. El hombre es observador por naturaleza. En este caso de la música, aparte de observar, también se dedicó a escuchar. Y la naturaleza, imagínensela en aquellos días sin ruidos urbanos, sin contaminantes, sin mucha gente. El hombre tenía los oídos, más bien los sentidos muy desarrollados. No sé si sepan que el ser humano de la antigüedad era capaz de ver bien en la noche, era capaz de oler distancias donde podía encontrar agua, podía oler un, un lugar donde pudiera saciarse de agua, podía escuchar largas distancias los sonidos. Entonces,
Esto se prestaba para que recogiera, absorbiera los sonidos que la naturaleza emana y que ahorita lamentablemente hemos perdido todo eso por la contaminación del ruido. Acuérdense que esa es súper dañina, altera el sistema nervioso, lo daña y demás. Y todo eso no existía anteriormente. Entonces, no sé si alguien quiere un puntito con su investigación. ¿Quién quiere empezar? ¿O no investigamos? Yo puedo decir la mía, pero es que Ajá. no sé si estoy bien porque... como que- Tú di que sí. bueno. A ver, Bueno, hice como un, un resumen de lo que encontré porque dice casi lo mismo en las cuestiones que me metí. ¿te estás peleando con el micrófono? No, es que no sé si me está fallando, qué onda, porque a veces hablo y no se escucha y a veces sí. A Pero yo me ver, escucho. sí. Ok. Puse que la música tiene su origen en la necesidad de comunicación y que la capacidad que tenemos de distinguir diferentes alturas de sonidos y la facultad de proceder a la ordenación de estos nos remontan hacia unos 40.000 años, cuando los Homo sapiens fueron capaces de imitar los sonidos que les brindaba la naturaleza y diferenciarlos de los que constituían su lenguaje. Y se dice que el primer instrumento musical fue una flauta de hueso, de un fémur de oso. Y eso fue lo que encontré. Sí, lo dijimos la otra vez. Algún día recogió un carrizo, sopló y dijo, ah, caray, ¿cómo suena? Y como Pero siempre, ha sido un hueso de venado o algo así. Es que incluso me acuerdo mucho que hay una um, leyenda dentro de... Ay, perdón. Déjame pongo en silencio el teléfono. sí, Una leyenda de la mitología griega que habla de lo mismo, de que uno de los, no me acuerdo si fue dioses o semidioses, encontraba este hueso de venado y comenzaba a hacer música con él y de hecho creo que es el dios al que se le da como la tarea de que llevara música a la tierra y cosas por el estilo. sí, incluso domaba a los animales con su música. Era Orfeo. Orfeo era un semidios que con su flauta domaba la ferocidad de los animales y endulzaba el oído de los dioses. Sí, es un mito de la literatura griega, es correcto. Muy bien, Axel ya tiene su puntito y Michelle tiene la mitad. Y ahorita que lea, le ponemos el otro. ¿Alguien más? A ver, Esmeralda. Profe, pues yo encontré, ay, perdón. No, no, Silvia, Silvia. Ah, ok, bueno, yo encontré un dato que decía que el carácter expresivo de la música en relación con lo natural, que estaba pues muy presente en en las cuatro estaciones, perdón, obra que fue de 1725 del veneciano Antonio Vivaldi. Ajá. Y bueno, eso fue lo que yo encontré, que era como una obra en la que estaba muy representado el tema de como sonidos de naturaleza y todo ese tipo de cosas. Sí, Antonio Vivaldi era un sacerdote italiano de la Venecia. Le decían el padre rojo por el pelo, el color rojo, il Petre Rozzo. Y tiene una obra que se llama así, justamente Las Cuatro Estaciones, en las que son cuatro tiempos o movimientos. En una obra musical extensa se le llama movimientos. Y empieza con la primavera, o sea, y así sigue, verano, otoño. De las más conocidas de las cuatro es la del otoño. Es la que, digamos, como la más comercial, la estación del otoño, porque es más pegajosa. Acuérdense que la música latina, los italianos son latinos, es más viva, más alegre en relación a la música, por ejemplo, alemana. La noruega es como más técnica, pero un tanto más fría. Y la música latina es más vivaz. Incluso los movimientos musicales se llaman así, allegro, allegretto. Son de la terminología musical. Están tomados muchos nombres del italiano porque ahí
tuvo un gran auge la música que hoy llamamos clásica. Ahí nace la ópera, por ejemplo, el barroco, que es bellísimo, la música barroca. Y por eso hablas tú de eso, de las 4 estaciones, donde se evocan los sonidos de la naturaleza. Muy bien, ahí va un puntito. Esmeralda quería leer, pero no la dejamos. Ah, que sí. A ver, Ay, bueno, pues es que lo que yo busqué o lo que investigué básicamente es de que su origen siempre fue desconocido, pero por lo mismo que dijo Axel, ajá. es de que fue más como para una necesidad de comunicación. Eh, Ellos bueno, de que pudieron recrear los sonidos de la naturaleza fue ya hasta un poquito más después, porque ellos inclusive hacían sonidos con piedras, con el mismo cuerpo, ellos se golpeaban o sí, hacían como guturales para poder hacer un comunicado entre ellos mismos para conseguir comida o como método de defensa. Y pues ya, ellos mismos fueron desarrollando el oído para poder recrear los sonidos tanto del agua, de los pájaros, venados, etcétera. Eso fue lo que yo busqué y de lo que me acuerdo en mis clases pasadas. Como de clases pasadas. Ay, es que yo soy recursada y estuve en el área de artes, entonces ahí me explicaron básicamente ¿En casi lo dónde? de la música. En la regional, ¿La qué? en la escuela preparatoria regional de aquí de San Francisco. Ah, ya, muy bien. Sí, eso dijo. Hay que Axele, porque si no nos regaña. ¿Verdad que sí, Axele? No, es que Una vez me puso una regañiza, no es porque cierto, profe. me dijo, se pasa de lanza. ¿Sí te No es acuerdas? cierto, yo no le hablo así. ¿Eh? Yo no le hablo así, yo le tengo respeto. Así me dijiste cuando te dije Axel. Me echó una mirada y me Así veo. doblegó, me doblegó. Me sentí peor, más pequeño que un átomo. Y Profe, es voy que a- usted nada más me está quemando, me está echando tierra. ¿Cómo? Usted nada más me anda echando tierra. No, Está ya buscando ves. un pretexto para regañarme. No, no, no. Más bien tú me regañaste a mí. Axele, por favor. No, es que, o sea, yo sí que me escucho payaso, pero lo digo en buena onda para que... No, yo sé, por eso es cotorreo, no creas que son bromillas para que Carla Lozano no se duerma. Esmeralda, has dicho una cosa muy importante. El cuerpo humano es correctísimo. El cuerpo humano fue el primer instrumento musical. El hombre empezó a palmear y se dio cuenta que le agradaba y empezó a reproducir los sonidos y a cambiar eh, el ritmo. Incluso hay un músico negro, ahorita no me acuerdo el nombre, sí me acuerdo, pero después se los digo cuando veamos el blues y demás. Hay un músico que sale al escenario y la gente que lo conoce ya sabe que sale sin instrumentos musicales. Sus instrumentos musicales son su voz y sus partes corporales. Y empieza a cantar y con las palmas en los muslos, etcétera, etcétera. Empieza a cantar el blues y ese es sus instrumentos musicales. Y la gente feliz. Lugar que llega, lugar que llena. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Con eso de la pandemia, todo es virtual. Y luego dijiste algo correctísimo. El hombre empieza a desarrollar el oído. Aquí hay Michelle, ayúdame. Aquí hay Ok. también Esmeralda que estudió artes. A ver, ayúdenme. Hay una divergencia. Ya parezco obrador, ¿verdad? Me quedo callado.
péjele a quien le peje. Bueno, ya la cuarta edad nos hace hacer pausas. Hay una controversia que dice que la mayoría de los seres humanos tenemos aptitudes para la música y hay otra versión que dice que solamente ciertas personas nacen con un oído musical para este tipo de artes. Esa es la controversia. Unos, Bueno, es que, ay, perdón. nomás para reiterar, unos que la mayoría lo tenemos, pero hay que desarrollarlo. Hay otros que dicen, no, solamente pocos. Michelle, Yo siento que, bueno, hay muchas personas que dicen que cualquiera puede cantar, siendo parte del mismo tema. En sí, mi rama no es la música, profe. Mi rama del arte es el dibujo. Yo dibujo y eso, pero de lo que sé, todos crecemos con música. Todos, si tenemos recuerdos desde chiquitos, aunque no sea música que actualmente nos guste, nuestros papás siempre, siempre nos ponían música o ellos se ponían música y nosotros los escuchábamos con ellos. Es algo que a mí me pasó. Mi papá es muy aficionado al rock y yo actualmente soy muy aficionada al rock y fue algo que él me enseñó, pero aún así, pues yo fui desarrollando como que mis gustos. Tengo un conocido, un amigo mío, que es mariachi y él también me cuenta que desde pequeño sus papás siempre, siempre le ponían música y de pequeño desarrolló como cierta afinidad hacia eso. Entonces yo siento que es algo que se puede desarrollar, que todos tenemos, porque al fin y al cabo la música y el sonido es parte de nuestra vida diaria, sí o sí, pero el problema es que no muchos lo entrenamos. Yo lo puedo a lo mejor desde experiencia personal con el dibujo. Yo no nací sabiendo dibujar, yo dibujaba muy feo cuando empecé a dibujar y yo empecé a dibujar por ahí de los 11, 12 años más o menos y a partir de ahí fui mejorando gradualmente. Luego dejé de dibujar 2 años y me estanqué muy feo y ¿sí? dejé de mejorar, por así decirlo, y luego lo retomé y es lo mismo, es ir como aprendiendo y mejorando las habilidades y creo que todos podemos desarrollar eso con la música. Fíjate bien, dos cosas. Me estanqué. Yo hace que la otra semana me invitaron a dar una plática a cierto lugar y ¿saben qué pasó? Me sentí muy torpe cuando escribía con el plumón. Y no sé si alguien se fijó alguna vez que yo escribía y me cansaba y luego con la otra. No sé si les tocó a ustedes. Y esta Yo sí lo vez, llegué, pero no le dije nada. ¿mandé? Que yo sí lo llegué a ver y sí fue así como de wow, es ambidiestro, pero pues nunca. No, me refiero a que sí, estaba acostumbrado pues. Y oh sorpresa, que empiezo a escribir y igual me sentía torpe y me salieron letras re feas, man. Y ya mejor no escribí. Se estanca uno. Había un músico polaco llamado, bueno, se apellidaba Paderewski, buenísimo para el piano. Y él ensayaba 8 horas diarias. Y él decía que si no ensayaba un día, inmediatamente él sentía que se le entumecían los dedos con un día. Y ensayaba 8 horas al día. Mozart, Profe, mande. bueno, bueno, es que antes de que se me vaya la idea, ahorita que usted comentaba sobre lo de la música y que hay personas como que a lo mejor tienen como ese sentido un poco más desarrollado, pues no sé si a lo mejor también sea como el tipo cuestión de gustos, en el sentido de que, igual como dice Mar, o sea, todos crecemos con la música y así, pero no sé, a lo mejor hay personas, por ejemplo, en mi caso, o sea, de todo el día casi escucho música y me gusta mucho y así, pero siento como que a lo mejor yo me enfoco, bueno, como que tengo un poco más de gusto a lo mejor por algún deporte o algo así. Entonces, no sé si a lo mejor eso también tenga que ver, como en el sentido de que obviamente a todos nos gusta la música y cada quien pues tiene su género pues favorito y así, o con el que se representa más, pero no sé si a lo mejor también sea en cuestión de a lo mejor un poco más de gusto o enfoque en otras cosas. No, lo que pasa es que hay varios tipos de inteligencia. ¿A ti te gusta el deporte? Sí, de hecho, pues desde que estoy chiquita practico mucho deporte, de hecho.
Sí, lo que pasa es que hay varios tipos de inteligencia. Hay, por ejemplo, inteligencia abstracta, que es la de los escritores, la de los artistas, y hay inteligencia concreta, los que saben hacer un montón de cosas. No sé si conozcan gente que te arregla desde un juguete hasta una locomotora y nunca han estudiado. ¿Conocen gente así? Que te arregla la plancha, la lavadora, esos se llaman inteligencias concretas. Y hay gente que es muy bueno para escribir, para cantar, pero a la hora de clavar un clavo, tumba toda la pared, o sea, no tiene esa capacidad. Y hay otra inteligencia que se llama kinestésica, que es la de los deportistas. Hay jugadores, por ejemplo, muy buenos, hay gente que es muy buena para el deporte, y hay otros que son unos troncotes que nada más no. Esos son bien buenos en el equipo de fútbol, pero en la banca. Entonces, hay distintos tipos de inteligencia, así de sencillo. Aquí el asunto es que cada uno de ustedes la descubra. Pero fíjate una maravilla del ser humano. Ahí te va. Hay gente que no sabe que tiene ciertos talentos y cuando entra en el ambiente adecuado, en un momento adecuado en el que tiene que hacer cierta actividad, oh, sorpresa, se da cuenta que es bueno para eso. ¿No les ha pasado así? Que alguna vez no han hecho una actividad y cuando la hacen dicen, ah, caray, como que no soy tan malo. A ver, platíquenme alguna experiencia de eso. Para bailar, para pintar, para cantar, para el deporte, para hacer amigos, para hacer un resumen. O sea, no han hecho esas actividades y cuando empiezan a hacerlas se dan cuenta que no son tan malos y que son buenecillos. A ver, platíquenme una anécdota de eso. A mí, no sé, no con el dibujo como tal, porque aprender a dibujar sí me llevó bastante tiempo, pero me di cuenta que se me facilitaba mucho el colorear y el saber combinar colores y esas cosas. Y mi abuelita pinta desde hace muchos, muchos años y me acuerdo mucho que ella fue la que como que me impulsó a esto. En un inicio nada más que ella me impulsó mucho al realismo y ese tipo de cosas que ella pinta y yo no, yo soy muy de caricaturas, muy así. Sí. Y desde chiquita ella me decía que yo tenía muy buena habilidad con el pincel. Yo no pinto ni óleo ni acuarela, yo soy con plumón y colores. Ujú. Y aún así, desde que tengo como que esa memoria, el pintar con materiales como la acuarela y los óleos no se me ha dificultado como que mucho realmente, simplemente es que tengo que agarrarle gusto a la técnica. Y Sí, por eso, por eso le digo que mi rama en las artes es la pintura y el dibujo y eso, no la música. no, pero te gusta mucho, ¿no? Sí, de hecho sí, mi carrera incluye eso, entonces. Ahí está. Yo, por ejemplo, mi papá era pintor. Mi mamá, ama de casa, pero cantaba excelente y sabía de música muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, no sé dibujar, a pesar de que mi papá era pintor, pero la música sí me agradó y aprendí a tocar. Entonces, pero para la pintura y dibujo, si dibujo un elefante, me sale un oso polar. Entonces, como que, pues no, ¿verdad? Entonces, cada quien, por ejemplo, Axele nos va a decir qué talentos tiene o qué ha descubierto. Y luego sigue Mario. A ver, Axele, ¿Se vale platícame. todo? ¿Mandé? Pues, y sí se vale todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Cuando iba en la secundaria, se hacían así como festivales para el Día de la Madre y nos ponían a bailar y todo. Bueno, desde la primaria, pero en la primaria como que yo veía que varios compañeros lo hacían más por los puntos que les daban que por participar con gusto. Y yo no, o sea, como que era lo que me gustaba y me gustaba ensayar y todo. Ya en la secundaria era como que si tú querías participar, hacer tu grupito así de baile y participar en el festival, pues ya te anotabas y todo. Y yo me anotaba porque me gustaba mucho eso. Ya cuando
salí después me puse a bailar aquí en mi casa y descubrí que me gusta mucho el baile y pues no soy tan mal. Claro, el baile es un arte, no cualquiera baila bien. Mira, ahí va una anécdota. Hace muchos años iba yo por la calle y de repente sentí una manota que me abrazó. ¡Ah! Sí, ¡ay! ¿Ahora qué? Típico, ¿a dónde va, profe? ¿Y este marciano quién es o qué? No, pues a la casa. Y digo, ¿y tú qué? ¿Quién eres o qué? Dice, no, no se acuerda de mí. Ahí les va. ¿Se acuerda cuando usted daba secundaria en la escuela de música? Sí. Y que cada año hacían, los profes organizaban para las posadas obras de teatro, coros, bla, bla, bla. Claro. Dice, una vez usted me regañó porque era bien latoso. Y me dijo, para que se te quite, esto ya hace más de 20 años, ¿eh? Y para que se te quite, me dijo, te voy a meter en la obra de teatro, a ver si es cierto que te aplacas. Y sí, ¿qué cree, profe? Me gustó tanto el teatro que ahorita vivo en Europa y trabajo en una compañía de teatro. Y cada año vengo a visitar aquí a la gente. Dice, usted fue el culpable de que yo viva en Europa. Dije, ah, caray. Me gustó tanto actuar que descubrí que era mi vocación. Y se supone que yo lo castigué para que se le quitara lo caquín y lo metía en una obra de teatro. Y míralo, vive en Europa. Por eso les digo, a veces tenemos cualidades que después las descubrimos por X circunstancia y si nos agrada, ahí le seguimos. ¿Qué opinas, Ángel Méndez? Está bien, ¿no? Muy Está muy... profundo. Sí, ¿A ti qué te agrada? pues ahorita ya nada más videojuegos, pero estoy buscando con qué. También. Sí, me estoy metiendo en, pues, en música, estoy aprendiendo guitarra, eh, me metí recién a canto. Si todo va bien y me gusta, en unas semanas o un poquito más de un mes me compro un teclado y empiezo piano. Muy bien. Pero, pues sí. O sea, y talentos de otros, no sé. Antes tenía muy buena memoria, pero desde que me dio epilepsia, pues me he ido fallando, ¿no? Y eso. También para matemáticas o cosas así, si me interesan, pues no se me dificultan. Entonces supongo que también es un talento. Y, Claro. Es que tenemos, sí. perdón, No, perdón. Continúe. tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho domina la parte izquierda y al revés volteado, el izquierdo domina la parte derecha. Y hay un hemisferio que es lógico, frío, concreto, las matemáticas, la lógica, la ciencia. Ese es el hemisferio izquierdo y domina la parte derecha. Y el hemisferio derecho domina la parte izquierda, es el hemisferio artístico, el mundo del arte, de todo lo de literatura, música, todo eso. El ideal de la escuela es que el alumno desarrolle los dos hemisferios. ¿Por qué creen que les dan materias muy variadas? El fin supremo de la educación es que el alumno desarrolle ambos y tenga las más habilidades posibles. Por eso, si se fijan, las materias son muy distintas. Les dan de arte, de ciencia y demás. Pero ya en el área, cada quien escoge lo que cree que va a ser conveniente para él, ¿no? Y a desarrollarlo. Muy bien. ¿Algún otro comentario para seguirle? O que quieran leer lo que investigaron. Carla, nada.
Ureña. Todavía da el punto de participación para hablar. ¿Para quién? Para hablar. Claro, aquí tengo mis listas ya. Sí, pues según mi investigación, se cree que pues, la música viene de la intención de imitar sonidos de animales, ¿no? Donde lo leí, ponían como ejemplo al pájaro y su canto pues, de cuando buscaba una pájara, ¿no? Vaya, Sí, sí, sí. que así como la cortejaba con el canto, con el mismo canto también ahuyentaba a otros machos. Entonces, se supone que esto fue algo que empezaron a adoptar los humanos a marcar territorios. Y así se supone que iban, pues, desfilando, no desfilando, marchando grupos de hombres cantando y delimitando los territorios. Ah, sí. Todo animal delimita su hábitat. No ven los perros que en la calle hacen pipí para decir, de aquí para acá no pasas. Lo que dijiste se llaman onomatopeyas. El hombre imita los sonidos de los animales, son las onomatopeyas. Por ejemplo, el kikiriki del gallo, el miau. Un gallo no dice así, kikiriki. ¿Verdad que no? Ni el gato dice miau. Ni los perros dicen guau, guau, guau. No, son onomatopeyas que nosotros con el oído absorbemos y le damos. Por ejemplo, en Francia los gallos no dicen kikiriki, allá dicen cocorocó con la O, no sé si sabían. Ya depende del idioma y de la idiosincrasia de cada cultura. Ya le puse su puntito a Mario. ¿Quién más quiere Gracias. punto? Ahorita que hay oferta. Es que, profe, ya prácticamente dijeron todo lo que encuentras en internet respecto a eso. A ver, Michelle, tienes un minuto para decirnos, puedes googlear, ¿qué es el oído perfecto? Ahorita que Ah, estábamos ¿sí? hablando de, Yo sí ahorita que a ver, estábamos hablando de si el oído es innato en el hombre o lo desarrolla. ¿A qué le llamamos oído perfecto en la música? El oído absoluto se refiere a la habilidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de una nota referencial o ser capaz de reproducir exactamente una nota solicitada cantando sin ninguna referencia. Esta capacidad está relacionada con la memoria auditiva. Sí, por ejemplo, ay, qué sabroso. Tú come. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5. Ahí lo tienen en su pantalla. Sí, por ejemplo, del oído perfecto. Había un músico que se llamaba, se apellidaba Toscanini. Fíjate bien, cuando estaba ensayando la orquesta de hasta 100 músicos, él dirigiendo con 80, 90 instrumentos, así de inmediato se daba cuenta si algún instrumento desafinaba. De los 80 que estaba escuchando, ¡hey! Ese violín, el oído perfecto. Michelle, en Argentina hay un músico que se volvió medio loco por tanta cosa que se metía. Se llama Charly García, un rockero. El bigote se lo resurraba a la mitad y nada más traía la otra. Charly García, no sé, ¿se han oído hablar de él? De Charly García, un rockero de los meros meros de Argentina. Yo sí, El, profe. el oído perfecto también, ese. No había más instrumentos, no tocaba más instrumentos porque no había. Entonces hay gente que se nace súper dotada para la música y hay gente que nomás no distingue una sinfonía de Beethoven que un canto de los sanjuaneros, o sea, le suena igual. Muy bien. Entonces, conclusión, el hombre aprendió los sonidos de la naturaleza, primero a escucharlos y luego a imitarlos. El canto de las aves, el ruido del agua, las cataratas, el oleaje allá en las playas,
el susurrar del viento, el choque de las ramas con el árbol, el sonido onomatopéyico de los animales. Dicen que hay sonidos de los animales que tranquilizan al hombre. ¿Conocen algún sonido de ellos? ¿O que hay también sonidos melancólicos? Sería De las ballenas. Las ballenas. las ballenas. ¿Cuál más? Cuando está todo tranquilo y Pero, escuchan un grillo, bueno, cantar. ¿qué sienten cuando escuchan un grillo en la noche que está todo tranquilo? Ay, pero a mí me Yo me gusta, bueno, desespero. ¿Por qué? aquí atrás de mi casa hay ranitas y se escucha. Bueno, eso me gusta mucho, se me hace como muy tierno. Sí, sí, cada... Esmeralda, ¿ibas a decir algo? Ay, no, que el canto de los pájaros también era como un sonido que relaja mucho. Sí, de hecho, en algunas culturas eran adoradas como aves divinas. El quetzal en Guatemala, por ejemplo, era un ave divina por el canto. Allá en la selva, la candona, en Yucatán, Honduras y demás. Muy bien, antes de que nos saque Don Zoom, de tarea para aquí. La música en la Grecia antigua, por favor. Una investigación, igual lo leemos, lo comentamos. La música en la Grecia antigua. Y con eso terminamos para la siguiente. Ayúdenme, Michelle y compañía, a decirles lo del recurrente. Yo también acá les pongo, pero para que no se queden los alumnos sin conectarse. Bueno, entonces ya apuntamos la tarea, ¿verdad? La música en la Grecia antigua. Ahí va a entrar lo que Michelle decía, los semidioses, Orfeo, Pan, la flauta dulce, todo lo que nos dejaron los griegos como cultura. Nosotros somos producto de los griegos, ¿eh? De la cultura occidental, somos parte de ella. Y con eso finalizamos para que puedan almorzar a gusto. Gracias, hasta luego. Luego. Ya me Gracias, van- profe. Adiós, profe. No Adiós. maten los grillos, Silvia, no maten los grillos. Los mata mi gato.